Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a Eslovaquia porque habló el viceprimer ministro eslovaco Robert Kaliňák. Él habló sobre la salud del premier de Robert Fico, que recordemos fue atacado a mediados de mayo por un hombre que le disparó en el abdomen. Fico estuvo al borde de la muerte. ¿Qué dijo el viceprimer ministro? Que quedará con problemas de salud permanentes, que él sigue realizando distintos tratamientos, el premier eslovaco, para poder lograr al 100% su recuperación y que en los próximos días seguramente realizará una aparición pública nuevamente, como lo hizo el mes pasado a través de un video. Lo vamos a escuchar a Kaliňák. Brušnej dutiny, jednoducho tie orgány nepracujú ako keď ste mali 17 alebo 30, je to ešte stále veľmi nevypočítateľné a lekári robia všetko preto aj v rámci tých pravidelných každodenných rehabilitácií, aby sa ten stav dal do situácie, že vlastne môžete, nehovorím, že nerušenie, lebo tie následky trvalé tam budú, to je to poškodenie aj toho pohybového aparátu, ale na to, aby mohol vykonávať svoju prácu s plným násadením, si myslím, že sa už blížime. Čiže to je rozhodujúce.